La suspensión parcial del acuerdo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que otorgaba jubilaciones especiales a los magistrados y jueces, apaciguó momentáneamente las críticas de esta medida, considerada por muchos sectores como un privilegio y con vicios de inconstitucionalidad, según algunos juristas. El debate jurídico se mantiene sobre quién debe resolver las demandas que igualmente han sido presentadas, mientras que a la Asamblea llegan iniciativas para regular estas jubilaciones. Pero el debate ha encendido otras voces que piden también revisar otras jubilaciones especiales ya existentes. También, en los últimos 20 años en Panamá se han creado programas con el objetivo de mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza. Las denominadas programas de transferencia monetaria condicionada benefician a miles de panameños, pero la cifra de quienes buscan esta ayuda sigue aumentando. Transcurrido varios años desde su creación, vale la pena repasar su impacto y evaluar también si son suficientes para reducir la pobreza. Adicional, en octubre del 2028 vence la actual concesión de 15 años de las distribuidoras de energía. Para ello, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, ASEP, se prepara para la venta del paquete mayoritario de las acciones de las empresas distribuidoras de energía ENSA, EDEMET y EDECHI, estas dos últimas filiales de la española Naturgy. Pero más allá de la venta, que establecerá un nuevo contrato para mejorar la calidad del servicio, fuertemente cuestionado en los últimos años, vamos a evaluar también cuál debe ser el rol fiscalizador de la ASEP. Estos son los temas que tenemos hoy en nuestro radar. Reiteramos los buenos días y gracias por estar con nosotros en este radar de domingo 17 de agosto. Comparto ya nuestro primer tema, nuestro primer bloque, jubilaciones y privilegios, y quienes me acompañan en este análisis: Roberto Zúñiga, diputado de Vamos y proponente de una ley que busca precisamente regular estas jubilaciones. Gracias, diputado, por estar con nosotros este domingo. Marixa Cedeño Vázquez, ella es presidenta del Colegio Nacional de Abogados, y Roberto Ruiz Díaz, abogado y quien ha presentado demandas contra esta iniciativa de la Corte Suprema de Justicia. Suspensión parcial del acuerdo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que otorgaba estas jubilaciones especiales. Bueno, han explicado algunos magistrados que es un fondo, pero al final ha despertado un descontento general de distintos sectores que obligaron finalmente a la Corte a pronunciarse esta semana y dar por suspendida la medida solamente a los magistrados. Quiero empezar con su opinión, licenciado Ruiz Díaz, de lo que ha pasado y sobre todo tomando en cuenta la demanda que usted ha presentado. Bueno, mira, buenos días, Castalia, Marixa, Roberto. Mira, aquí lo importante es rescatar qué es lo que está buscando el órgano judicial. Si realmente está buscando un beneficio para los jueces y los magistrados en su totalidad y en los mismos funcionarios, o están simplemente adoptando un privilegio para la casta que se llama, que son el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, porque nada más del texto de leer el acuerdo, vemos cómo ellos se asignan o se autoasignan un 100% de jubilación. Y tenemos que mencionar la palabra jubilación porque ellos, dentro del contenido de su acuerdo, ellos hablan de la Caja del Seguro Social. Correcto. En el momento que tú metes a la Caja del Seguro Social, en ese acuerdo es que estás hablando de un tema de pensión y de jubilación. Y esto tú no lo puedes hacer así a la ligera, más cuando tienes una norma, que fue la ley del CIACAP, que eliminó todo lo relativo a jubilaciones especiales con cargo al erario. Y en este caso, cuando ellos hablan de fondo, uno cuando busca el significado de fondo, se refiere es como a recibir de diferentes fuentes para crear un fondo. Pero aquí la única fuente es el presupuesto del órgano judicial. No están aportando ni siquiera los funcionarios, porque, ojo, la ley 8 te establece la posibilidad de que tú puedas crear una jubilación especial, pero aportando directamente cada uno de los funcionarios. Y aquí ni los magistrados de la Corte aportan, ni el resto de los funcionarios del órgano judicial están aportando. Entonces, eso ha creado un sinsabor que viene ya casado con un aumento en un momento de crisis de subirte casi un 60% del salario frente a la población que está reclamando una mejor calidad de justicia, una mejor calidad de vida, que tiene demasiadas necesidades para que nos restriegue, siendo el órgano judicial el ente imparcial que debe garantizar la paz social, y es lo que está provocando ahora mismo. Bien, yo he escuchado muchas opiniones a lo largo de esta última semana y una de los debates decía, pero es que los magistrados y los jueces merecen ganar bien.
Lo que está en duda es si merecen una jubilación especial más que se suman a otras ya existentes. Desde el Colegio de Abogados, ¿cómo lo ven, licenciada Maritza? Sí, buenos días a todos los que nos acompañan aquí en esta mesa el día de hoy. Felicitamos primeramente a la ciudad de Panamá. El día viernes 15 de agosto, pues un aniversario más. Hoy vamos a celebrarlo, hoy domingo. Sin embargo, mira, yo creo que hay que ver las cosas desde varios puntos de vista. Primero, el presupuesto del órgano judicial es un presupuesto que luego de una demanda de 2022 quedó establecido como tenía que ser, como es constitucionalmente. Si bien es cierto, la Corte Suprema de Justicia le corresponde hacer la distribución presupuestaria, yo creo que lo que debemos ir es hacia buscar tener, primero, llevar a los funcionarios a que apliquen y que entren a la carrera judicial, que tiene los beneficios de por sí ya y que está en la ley. Eso es lo primero. Así es que otros órganos del Estado que se inmiscuyan en esa división, yo no estaría de acuerdo. Sin embargo, es importante, y creo que lo he dicho varias veces, y es que nosotros ¿qué buscamos? ¿Qué esperamos? Nosotros esperamos una justicia oportuna, rápida, y que sí es verdad que los jueces y magistrados de tribunales superiores, porque tengo que ser muy enfática en eso, llevan una carga muy grande dentro del órgano judicial y que seguramente algunos ni siquiera van a alcanzar la edad de jubilación mínima o máxima que tiene la Caja de Seguro Social, que pudiéramos buscar una alternativa sobre eso. Pero los magistrados de la Corte no tienen la misma categoría que tienen los otros tribunales. Aquí funcionarios que le han dedicado el sistema 20, 30, 35 años. Un magistrado de la Corte no, un magistrado de la Corte se va máximo 10 años. Entonces, establecer aquí, en este decreto, en este acuerdo, una jubilación vitalicia, como estableció el licenciado Ruiz, para unos magistrados que ya no ejercerían el cargo. No podemos hacer esas comparaciones con otros países, porque es que aquí vamos a tener entonces un nombramiento, unos pagos que salen del erario público para magistrados que no están, supuestos magistrados que no están trabajando, porque tenemos que nombrar otros. Entonces, la verdad que hacia los magistrados de la Corte nosotros no estaríamos de acuerdo. Yo creo que hay que hacer una revisión. Pero sí para los jueces y el resto habría de los que magistrados. revisarlos porque los jueces hacen su trabajo y un trabajo muy fuerte. Sin embargo, cuando tú vas a un tribunal que no tiene la misma cantidad de personas, no están divididos de la misma forma, y tú preguntas por qué este tribunal trabaja de una manera y por qué el otro, te dicen inmediatamente que no hay presupuesto. Entonces, ¿será que estamos dividiendo mal el presupuesto? ¿Será que no? ¿Por qué? Porque la abogacía no recibe una respuesta rápida. Y la abogacía es simplemente un aliado de la Administración de Justicia. Son usuarios permanentes. Sí, pero del representamos sistema. a una ciudadanía, que es la que está detrás de nosotros. Diputado, usted ha llevado a la Asamblea un proyecto de ley, creo que fue hasta antes que esto llegara a los niveles a que ha llegado a esta discusión. Buenos días, Castalia. Bienvenido. Licenciada Maritza y al vicealcalde Roberto. Bueno, a mí me parece que esta decisión de la Corte Suprema de Justicia del Pleno ha sido una desproporción total, una cachetada a los ciudadanos que en esta situación económica que está viviendo el país no se han puesto de su lado y como muy bien lo dice el licenciado Roberto, ellos son los garantes de poder cumplir las leyes en el sentido de darle legitimidad a las acciones que tome el Ejecutivo y legitimidad a las acciones que tome el Legislativo. Es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, desde antes nosotros presentamos una ley porque entendíamos el principio constitucional que no habrá fuero ni privilegios. Y presentamos una ley para derogar los privilegios del Estado, que incluyen varios elementos que hemos notado que separan la acción pública, la administración pública del ciudadano. Y yo creo que esa brecha de la desigualdad pública, o llamémosla así, cada vez se va abriendo más y eso genera una desconexión total y el ciudadano se siente que el que lo representa está totalmente desconectado de la realidad del país. Y eso es algo en lo cual nosotros tenemos que poner el hombro para tratar de reducir esa brecha. Y la única manera de poner el hombro es dando el ejemplo con nuestra acción como autoridad. Y eso es muy importante. Y por eso nosotros desde la bancada independiente nos hemos despojado de todos los privilegios que
tiene la Asamblea Nacional para poder demostrar ese ejemplo. Y la otra iniciativa que hemos presentado como bancada esta semana fue la iniciativa de reducir el salario a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? ¿Y el fundamento cuál es? La Ley 94 de 1974 establece que solo por medio de ley se puede reducir salarios de funcionarios públicos. Entonces, esta iniciativa firmada por todos los miembros de la bancada independiente Vamos busca entender el clamor ciudadano frente a esta decisión totalmente inconsulta de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que además luego se crean un fondo de jubilación atribuyéndose responsabilidades que no le corresponden por ley, porque cualquier gestión que se tenga que realizar para poder crear un fondo tiene que hacerse a través, un fondo de jubilación especial tiene que hacerse a través de ley y no de acuerdo a un acuerdo judicial que firme el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, de esa manera también plasmamos en la ley que ellos no van a poder crearse ningún tipo de fondo de jubilación especial ni nada por el estilo, porque vamos a otro tema que aquí es sumamente importante y que tenemos que tratar, que lo hemos tocado antes, Castalia, que es el tema de la Ley General de Sueldos del Sector Público. Sí. Que tiene que establecerse. Este desorden institucional que tenemos es producto de que nadie le ha puesto el cascabel al gato con respecto a este tema. Es que esta es la gota que derramó el vaso de agua y que ha abierto también el debate de qué vamos a hacer con las otras jubilaciones. Yo quiero que ustedes me aclaren. Esta decisión del Pleno de la Corte fue adoptada en julio del año pasado, del 2024, y se viene a conocer en este momento. Pero hay un gran debate sobre, si bien existe la independencia, y ahí me ayuda usted, don Roberto, basado un poco en la base de su demanda, ¿puede la Corte Suprema de Justicia redistribuir su presupuesto, hacer eliminación de personal ya existente, de posiciones existentes, eliminarla del sistema? Porque creo que la gente tiene que entender que hubo toda una reestructuración del personal, se eliminaron posiciones, salarios que estaban allí para poder crear ese fondo, independientemente del respeto a la independencia de los órganos del Estado. ¿Puede la Corte hacer esto y crear ese fondo especial para esta jubilación? Bueno, la posición que yo mantengo en las demandas, nosotros presentamos acciones en dos vías, a nivel inconstitucional y ante la Sala Tercera. Ante la Sala Tercera, con la esperanza de que ellos puedan aprobar la medida cautelar de la suspensión del acto, mientras entramos a la discusión de la legalidad y la constitucionalidad del mismo. Hay que recordar, la Corte tiene funciones administrativas, dentro del cual está la reorganización a nivel interno. Pero cuando hablamos primero del tema salarial, del aumento que se dio, ellos en ningún momento explicaron que dentro de la reestructuración que hicieron, eliminaron 19 posiciones y a 13 cargos le redujeron el salario para crear un ahorro de más de $396.000 y con eso aumentarse el salario. Entonces, ¿con qué cara tú presentas a la Asamblea Legislativa un presupuesto en el cual tú le dices, necesito más fondos para nombrar más personas, si estoy eliminando posiciones para beneficiarme yo, o sea, para yo subirme el salario? Entonces, ahí es donde va a entrar la discusión. ¿A quién le compete legislar? Aquí el diputado menciona de que se va a crear una ley. Las leyes están, lo que simplemente la gente no las quiere aplicar. O sea, yo no puedo crear una ley para decir que no hay jubilación especial cuando la ley 8 lo está estableciendo. O sea, yo no tengo que legislar en ese motivo. Cuando hablamos de que le queremos reducir el salario, ojo, el código también establece que no puedes desmejorarle el salario a los jueces y los magistrados, que está en la ley de la carrera. Recuerden el caso de Pérez Valladares cuando le aumentó a los ministros y al presidente de la República. A raíz de eso es que viene el problema. Claro. Porque los magistrados de la Corte, como la norma constitucional establece que deben ganar lo mismo que los ministros, se subieron el salario a 10.000. Luego echaron para atrás, pero nada más quedó a nivel ejecutivo. Y los magistrados se quedaron con el salario de 10.000 y luego vino la cascada, que era que los magistrados de tribunales superiores deberían ganar lo mismo que los ministros. Por eso que tenemos a magistrados de tribunales superiores que hubo que pagarle hasta un retroactivo. Entonces, toda esta distorsión, y lamentablemente no coincido con la magistrada presidenta cuando ella dice, no, esa es una decisión del órgano judicial y no va a afectar a más nadie. Ya usted está viendo a los magistrados del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Electoral, a los dos fiscales, con el aumento de 14.000, porque la norma está ahí, la norma es clara y dice, el beneficio que le das a los magistrados de la Corte
Lo tienen también los magistrados del Tribunal de Cuentas y lo tienen los del Tribunal Pero Electoral. hay un vacío allí, entonces, evidentemente. Hombre, mira, usted dice que ya existe la ley, simplemente la ley no se cumple. Mira, perdón, el vacío más grande. Y cuando el constituyente redacta la Constitución, asumo yo que él pensaba, el órgano judicial es el que va a hacer respetar la constitucionalidad. Y establece 2 artículos. 1, los diputados, si se aumenta el salario, será para el próximo periodo. El presidente de la República, si se aumenta el salario, a partir del próximo. Pero al órgano judicial no le dejó nada. Entonces, yo, órgano judicial, me aprovecho de ese vacío constitucional. Cuando él debe... Pero si un simple análisis de ellos es simplemente, mira, si se los limitaron a ellos, pero también esa limitación ético no también. Lo escuchamos usted esta semana decir, pero es que el gran conflicto es porque ustedes son conscientes de la necesidad de personal y otros recursos del órgano judicial. Claro, claro que sí. Primero, ¿dónde está la ciudad judicial que íbamos a construir? Ellos tienen ya 2 años con un presupuesto, tal como lo establece la Constitución. No hemos visto movimiento de eso. Se crearon unos tribunales nuevos de crimen organizado. Eso lo hemos observado. Pero me quiero ir al interior del país. En el interior del país hay tribunales o hay jueces que ven diferentes materias. Civil, familia, agrario, ¿por qué? Entonces tú te preguntas, ¿por qué aquí? Porque no podemos nombrar más personal. Y ahí es donde viene la distorsión, siento yo, del presupuesto del órgano judicial. Yo creo que el juez, y como lo dije al inicio, hace una gran labor, pero no la hace sola. El juez la hace con una serie de personal que lo acompaña dentro de un tribunal. Y si hoy medimos eso, no los tribunales son iguales, entonces nos hace falta SPA. Quiero solamente mencionar un poquito del SPA. El sistema penal acusatorio está colapsado. Tenemos un sistema que a veces se cae, la plataforma se cae, y todas estas cosas cuestan dinero. O sea, todo esto tiene que ver con un presupuesto. Entonces, cuando una audiencia no se da hoy, la fecha próxima, y lo he observado, 1 año, 8 meses, 9 meses después. ¿Por qué? ¿Por qué son? Porque no tenemos suficiente sala, porque no tenemos suficientes jueces, porque no tenemos... Entonces, ¿qué estamos haciendo con el presupuesto? Esa es parte de mi discusión. Yo no niego que los jueces deben de ganar bien. Yo creo que sí, que ellos administran justicia y deben de hacerlo de la mejor manera. Y deben de estar tranquilos, estables y demás. Pero la distorsión que tenemos, no solo en la ciudad. Y para cerrar en esa parte, los tribunales de familia, tribunales superiores de familia, niñez y adolescencia, solamente hay en Panamá. Todo lo que se ve en el interior tiene que venir a Panamá. No hay en el interior porque no los podemos nombrar porque no tenemos presupuesto. Entonces ahí es donde está la distorsión. La gran pregunta es, y antes de continuar, ¿cuánto debe ganar un magistrado o cuánto debe ganar un juez? Yo recuerdo la última vez, y tuve la oportunidad de entrevistar a la magistrada presidenta de la Corte este año. Ella sustentaba y argumentaba las razones, y recuerdo muy bien que me presentó hasta un cuadro de comparación de los salarios en la región y aducía que los salarios de los magistrados en Panamá están muy por debajo de países de otra región. Yo no estoy en desacuerdo con que un magistrado, un juez gane bien. Lo que despierta la molestia en medio de las circunstancias actuales es que se sigan creando figuras de privilegios con jubilaciones especiales. Y la de los policías, y se lo recuerdo, la de los policías que se mantiene vigente todavía es hasta cuando el último salario, hasta cuando un policía llegue a la edad de la jubilación de todos nosotros. A partir de allí empieza a cobrar lo que establece la norma de la Caja del Seguro Social. Acá iba a ser más o menos similar. Pero cuando todos pensábamos que iban a echar la norma para atrás, y cito aquí a Rodrigo Noriega, que me decía, es que va por 2 vías. O lo hacen ellos directamente y lo eliminan, o se hace por ley a través de la Asamblea Nacional. Cuando se anuncia este anuncio, y perdón por la redundancia, el jueves en la noche todos pensábamos que iba para atrás toda la medida. Sin embargo, se dejó bien claro que solamente a los magistrados. Pero a la fecha de hoy no se ha publicado absolutamente nada. Es una suspensión mediática, porque no existe un documento, un acto administrativo emitido por el Pleno en el cual se dice, se suspende para los magistrados de la Corte los efectos de este acuerdo. Pero entonces, ¿qué me estás diciendo? Que el acuerdo sí sigue funcionando para el resto de los jueces y magistrados. ¿Y si sigue funcionando el acuerdo? Aquí hay un tema, y yo no creo, de repente Marixa me ayuda,
que la magistrada López haya renunciado a su cargo de magistrada del Tribunal Superior. Ella termina su cargo de magistrada y ella regresa a ser magistrada del Tribunal Superior. Por ende, tendría también que estar adquiriendo un beneficio a través de sus actuaciones. Y hay un tema con la policía que satanizamos bastante, que la policía también tiene la jubilación especial, pero ese policía se tiene que salir del sistema. Exacto. Él va para su casa. Que sea recontratado por los gobiernos es otro tema, pero ese tiene que salir. El juez no. El juez se jubila y él sigue siendo juez hasta cuando se quiera ir del sistema. Entonces va a estar ganando el salario más el porcentaje que se le asigna, si es magistrado del Tribunal Superior, Licenciado, también ganándolo. Usted señala, es que la suspensión ha sido mediática y los tenemos bien chévere los titulares, pero ¿qué pasa con las demandas? Siguen su curso y ahí entra otro porque punto. está vigente, el acto administrativo está vigente. Las demandas tienen que seguir caminando. O sea, pero tienen que ser resueltas por ellos mismos. ¿Cómo se maneja eso entonces cuando ellos son juez y parte? Aquí siempre lo que se aplica, la norma es que cuando tienen un conflicto de interés se llamaría el suplente. Normalmente los suplentes aquí son magistrados del Tribunal Superior, que también se benefician. Exacto. Y si uno dice, bueno, que traigan un magistrado con carácter especial, pero ese magistrado va a ser un juez también, que también se beneficia. Entonces, ellos se empinan por encima de sus propios intereses, tomando una decisión como que, mira, aquí va a haber un conflicto de competencia. Nosotros mejor vamos a tomar la medida salomónica de eliminar este acuerdo. Y le damos paz social al país porque es lo que más queremos. Sí, pero Castalia, yo sobre ese punto, yo coincido en lo que dice el licenciado Ruiz Díaz. Sin embargo, yo creo que nosotros debemos de enviar un mensaje también. Las decisiones, independientemente si nos guste o no nos guste, y creo que hay vías, tal como él ha dicho, para eliminar esto. Nos guste o no nos guste las decisiones o los fallos de un momento dado, no puede la Corte Suprema de Justicia complacer a la ciudadanía porque nos guste o no nos guste, porque nos vamos a acostumbrar a que un fallo que se emite, hoy es un acuerdo, pero mañana es un fallo de la Corte y a una parte de la ciudadanía le gusta y a otra no. Y empieza, ¿cómo ha ocurrido? Entonces, muchas veces, y lo hemos tenido, de fallos de la Corte que los aplaudimos por fallos que han emitido. Hoy los estamos castigando. Entonces, lo que yo no quiero es que tampoco el mensaje sea que cada vez que la población no le gusta una decisión tomada, ellos tienen que echar para atrás o no. Yo creo que hay mecanismos jurídicos para ello. Hay demandas presentadas y bueno, y la decisión tiene que tomarse en un momento dado. Pero yo repito, el órgano judicial tiene que buscar, es la implementación de la carrera judicial, donde se busca la especialidad. Y hoy los magistrados de la Corte, porque nosotros hemos estado pendientes de ello, están por terminar las entrevistas para los jueces y magistrados del sistema penal acusatorio, que también hemos tenido un largo tiempo de ese vaivén de nombramientos cada 6 meses y cada cierto tiempo. No, nosotros tenemos que buscar la estabilidad de cada uno de ellos, que son los que administran justicia en un momento dado. Diputado, ¿qué futuro tiene ese proyecto que usted ha presentado en la Asamblea? Y tener un poco entender el objetivo o lo que esperan ustedes con este proyecto. Digo, más que nada entender que el desorden institucional propicia la corrupción y el clientelismo dentro de la administración pública y dentro de la administración de justicia también. Entonces nosotros esperamos que este proyecto pueda avanzar, que vaya a la Comisión de Gobierno y pueda ser prohijada y pueda avanzar y que se siente ese clamor ciudadano que nosotros deseamos que se le haga justicia a los ciudadanos y que no haya esa casta pública o política de privilegios y de fueros, porque esto de verdad que simplemente abre más esa brecha de la desigualdad pública que existe actualmente, de que los ciudadanos a pie sienten que las autoridades están totalmente desconectados de la realidad nacional. Pero es que independientemente del tema que nos atañe, la distribución de salarios en el servicio público es escandalosa, porque la licenciada Marixa bien describe a funcionarios que tienen 30 años con sueldos de miseria. Por eso es importante. Y eso se repite en cada institución de este país. Mientras no exista una ley general de sueldo que establezca las condiciones y las características a través de la escala salarial, tú te vas a encontrar, y lo he visto yo directamente en diferentes instituciones que he estado. Yo tengo una secretaria que hace el trabajo día a día, se queda hasta las 8 de la noche por $800, pero me nombran políticamente una persona para hacer supuestamente el mismo trabajo a ganar $4.000, que es lo que ganaría un director, con mayor responsabilidad. Entonces, la distorsión
viene por la parte de la política, Sí. porque son nombramientos políticos. Exacto. Y no por carrera. Mira, yo estuve un tiempo en la Caja del Seguro Social asesorando al doctor Martís, y ahí nos llegaban cantidad de nombramientos, y nosotros le decíamos, oye, pero por favor, mándennos médicos y enfermeras, yo no necesito más administrativos, tengo 30.000 administrativos. Entonces, esa es la parte política que si nosotros no la corregimos con una ley general de sueldo y con un fortalecimiento de la ley de la carrera administrativa, que permita que ese funcionario tenga la libertad de actuar y de realizar su labor, Claro. sabiendo que no va a ser despedido porque X o Y persona no le gusta como él trabaja. Diputado. Y ojo, es clave. La Ley General de Sueldos del sector público es necesaria para poder establecer las posiciones y los salarios dentro de la administración pública. Y es algo que tiene que estar en constante evaluación. Pero es importante decirlo a la ciudadanía. La responsabilidad de esta ley, si sabemos que las leyes sí se hacen en la Asamblea, pero la responsabilidad de esta ley constitucionalmente es responsabilidad presentarla por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el Ejecutivo. Está en el punto número 2 de las responsabilidades de la Asamblea. Sí. Entonces es importante que el MEF haga todo el trabajo, todo el análisis, porque es una ley, no es fácil, es una ley complicada, pero haga todo el análisis para poder presentar esta ley, porque esta ley tiene que ir de la mano Sí. con la reforma en la ley de carrera administrativa. Y volviendo al tema de la separación de los poderes, y yo decía, bueno, es que el Ejecutivo no se puede intrometer en este momento y el presidente Murillo no puede dar una orden de que se rebajan todo y eso no va a suceder. Tampoco lo puede hacer la Asamblea Nacional a menos que sea a través de una ley. Pero en el resto de las estructuras del gobierno se rinde cuenta y se ve en las vistas presupuestarias. Cuando se emplaza a un Ministerio de Educación, por ejemplo, y se le pregunta por qué solamente han ejecutado este porcentaje tan bajo del presupuesto que se le asignó. ¿Quién hace eso con el órgano judicial? ¿Cómo se mide el rendimiento del órgano judicial? Que debe haber una satisfacción o decir, oiga, se lo merecen. De verdad que hemos alcanzado estos niveles. De verdad que la mora judicial... La Constitución establece el porcentaje mínimo que le debes asignar al órgano judicial, que es el 2% de los ingresos tributarios del país. Pero esa misma norma... ¿Pero quién mide la ejecución? Esa misma norma también establece que si hay excedentes, esos van a regresar al fondo del Estado. Entonces, es la obligación que tiene el órgano judicial de ejecutar su presupuesto. Si tú no quieres perder lo que te dieron, tú tienes que hacer tu ejecución y planificar. Pero si tú no planificas y nada más estás viendo cómo me mejora el salario, pero no construyo la ciudad judicial, no construyo los nuevos juzgados, los nuevos tribunales, entonces se pierde el sentido de que cuando tú vas a ir a una vista fiscal, ¿cómo vas a sustentar si tú no estás ejecutando? ¿Pero quién le dice que eso está mal hecho y que lo están haciendo mal? Ahí es la clave, la transparencia. Para eso son las vistas presupuestarias, que lamentablemente en el periodo pasado se suspendieron y no pudimos ni siquiera ver el órgano judicial, donde ya teníamos la alerta de que había excesos en la partida correspondiente a los salarios. Entonces ahí ya teníamos una alerta que podía venir por esa vía algún aumento de salario. No sabíamos en qué área específicamente, pero sí sabíamos que iba a haber un aumento de salario. Y esperamos que este año podamos verdaderamente a abrir las vistas, porque eso es abrir el presupuesto de las instituciones, ver en qué va a gastar cada una de las instituciones y poder fiscalizar y señalarlo, y luego durante el año decir, cumpliste o no cumpliste, hiciste o no hiciste, o señalar desde ya advirtiendo a la ciudadanía, estos están haciendo tal cosa, o se están aumentando salarios, o hay muchos enviáticos, etcétera. Pero Castalia, la ley de carrera judicial sí tiene un tribunal de integridad y transparencia para los funcionarios judiciales, pero esto no incluye a los magistrados de la Corte. Y los jueces son evaluados. Evaluados, claro que, y todo el personal. Sin embargo, los magistrados de la Corte no. Yo creo que es momento de hacer un llamado y una autoconciencia también, de poder ellos abrirse y decir también nosotros debemos ser evaluados y buscar el mecanismo para ello. ¿Por qué? Porque aquí nadie sabe, y que yo lo he dicho, cómo se escoge, qué demanda veo primero, qué demanda veo después. Y hay un tema que a mí me preocupa mucho y que llega al órgano judicial o a la Corte Suprema de Justicia y que sí me gustaría mencionar, porque es una jurisdicción que tenemos en el país y que debe crecer cada día más, y es la sección de arbitrajes. Nosotros tenemos unos centros de arbitrajes aquí muy buenos, y al arbitraje solamente va el que tiene dinero.
porque los arbitrajes son caros. Sin embargo, usted paga para ir a un arbitraje, y bastante, pero luego ese laudo arbitral se puede demandar ante la Corte Suprema de Justicia para hacer, tiene unas causales para ello, pero el que pierde lo lleva y se pasa 1, 2, 3, 4 años en la Corte, nadie tiene la manera de poder que eso salga, entonces esa jurisdicción también la estamos perdiendo. Pero la jurisdicción contenciosa administrativa, la tenemos 82 años tiene. Es una de las jurisdicciones más viejas con la menos cantidad de modificaciones. A nivel nacional ya deberían existir los juzgados de jurisdicción. Si tú me preguntas, cuando la Corte dice es que tenemos mucho trabajo, es esa sala. Totalmente. Es la que más trabajo tiene, porque no tiene tribunales inferiores, en donde tú puedas evacuar una acción administrativa. Entonces todo va a la sala tercera. Entonces ahí es el tema cuando uno discute el acuerdo de que los magistrados dicen que ellos tienen mucho trabajo, pero el trabajo fuerte es del juez de circuito. El trabajo va en escala. Y son pocas las veces que llega a la Corte. Y últimamente la Corte, esta nueva mayoría, tiene unos criterios subjetivos muy particulares en la admisión. En estos días veía, y habían como 60 resoluciones de no admitir amparos y acciones constitucionales. Entonces no es que estás haciendo una labor, le estás poniendo requisitos pretorianos al usuario de la justicia que está yendo allá porque quiere justicia, no porque quiere darle más trabajo a la Corte, sino porque me veo en la necesidad. Entonces, hacia allá también tiene que apuntar la Corte en el sentido de que la apertura de la justicia también tiene que ir encaminada en ese sentido. Claro. Sin duda, la creación de este fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados del órgano judicial ha extendido todo un debate que va más allá del derecho o no al aumento de salario de estos funcionarios del sistema de justicia. Abre la necesidad de revisar o establecer una ley general de sueldos que usted menciona. Quiero concluir y escuchar su opinión, sus breves conclusiones de lo que debe pasar a partir de este momento. Usted señala, no hay una resolución que ya nos confirme que en efecto que se aplicó la suspensión parcial, porque es una suspensión parcial. O sea, no existe actualmente. Y yo invito a la Corte a que por lo menos haga efectivo, primero, esa decisión que adoptaron supuestamente en el Pleno, la plasmen en un acto administrativo, que sea recurrible o no, pero que ya le dé cierta validez. Pero más allá de eso, ese acuerdo tiene que haberse eliminado por la paz social que ellos deben garantizar, porque aquí no podemos seguir con dos mundos paralelos. Licenciada Marixa. Yo creo que la Corte tiene que recapacitar y tiene que dar una explicación cuánto cuesta económicamente esto que han planteado. Porque yo insisto, puede ser que haya jueces y magistrados que no lleguen ni siquiera a la máxima jubilación que establece la Caja de Seguro Social y que estoy seguro que se la merecen, como nos las merecemos todos los que hemos trabajado. Sin embargo, este acuerdo no cuantifica eso y yo creo que hay que dar una revisión y una explicación sobre esto. Termino con usted, diputado. Sí, mire, Castalia, la Corte debe actuar con conciencia y debe eliminar ese acuerdo. Y también incluso el tema de los salarios. Creo que es algo desproporcional con respecto a la situación que está atravesando la ciudadanía. Y a mí me duele que la excusa es que en la práctica privada uno puede generar más. Bueno, servirle al país es otra cosa. Servirle al país es sacrificio, es devoción, es entregarse porque uno entiende el propósito por el cual uno está ocupando un cargo dentro de una autoridad. Entonces creo que es importante despojarse de los intereses particulares y en pensar en el interés común del país y despojarse todos esos privilegios innecesarios para poder de verdaderamente trabajar en lograr una justicia equitativa para toda la ciudadanía. Quiero agradecerle a los tres por acompañarme en este primer bloque de jubilaciones y privilegios. Vamos a estar pendientes de que se emita esa resolución de suspensión temporal y muy pendiente de cómo avance el proyecto de ley que ha presentado ante la Asamblea. Gracias por acompañarme. Voy a ir a la pausa, pero al regresar vamos a hablar de ayuda social y pobreza. Recientemente la ministra de Desarrollo Social ha dicho: no hay suficiente dinero para cumplir con 120 a los 65 y hay más de 30.000 esperando. Nos ha sacado de la pobreza, o nos ha ayudado a reducir la pobreza estos fondos que hemos invertido. Ese es el tema que vamos a abordar en el siguiente bloque. Usted siga con nosotros aquí en Radar.
Alfonso, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar este domingo 17 de agosto de 2025. Tal como se lo hemos avanzado, hoy vamos a hablar en este bloque sobre ayuda social y pobreza. Y ya me acompaña Leonor Calderón, ex ministra de Desarrollo Social. También nos acompaña la directora de Protección Social de El Mides, Rosana Muñiz, y Jorge Llanareas, consultor especialista en políticas públicas para el desarrollo social. Les agradezco muchísimo. Y un poquito para ponerlo en contexto. En los últimos años Panamá ha creado programas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de miles de panameños y también reducir la pobreza. Y vamos a repasar ahora los orígenes de la mano de la exministra que hoy nos acompaña. Pero una de las cosas que nos ha llamado la atención en medio de lo que va a iniciar pronto en la Asamblea, que es el inicio de las vistas presupuestarias en la necesidad de traslado de partida, es que el Mides, por ejemplo, en estos momentos necesita fondos porque resulta que hay una gran demanda de personas que esperan ingresar, nada más por citar un ejemplo, al programa 120 a los 65. ¿Qué ha estado pasando? Vamos a evaluar cómo surgen estos programas de ayuda condicionada y hasta dónde hemos llegado y si necesitamos reformarlo o no para evaluar si ha reducido o no la pobreza y se acompaña debidamente a las personas en necesidad. Voy a empezar con usted un poco para entender la génesis de los programas que hoy tenemos. Gracias, Castalia. Bueno, buenos días. Un gusto estar aquí siempre con ustedes. Efectivamente, los programas, como se conocen, transferencias condicionadas, comienzan en Panamá en el 2005. Y la teoría que está atrás de todo esto es un poco que era la certeza de que el crecimiento económico por sí solo no estaba alcanzando a todos los estratos de la sociedad. No llegaba a esos segmentos de la población que no tenían las condiciones mínimas para poder producir y ser parte de esa riqueza que el país generaba. No fue una experiencia que Panamá se inventó. Esta experiencia ya había tenido resultados exitosos y medidos en Chile y en Brasil y en México también, sobre todo, para áreas de extrema pobreza y pobreza crítica aguda con mucho éxito. Y de hecho nosotros tuvimos la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial en ambos casos y pudimos visitar esos programas tanto en México como en Chile y Brasil para ver un poco cómo era la génesis y cómo podíamos adaptar eso a la realidad panameña. Y nos dimos cuenta que efectivamente había muchísimos elementos que sí se podían adaptar. Y así es como surge en el 2005 la primera red de oportunidades. Pero esa red de oportunidades estaba en el entendido de que a las familias en extrema pobreza le íbamos a dar los elementos necesarios para que pudieran completar su educación, para que pudieran acceder a los servicios básicos que les permitieran seguir manteniendo una vida digna, para que entonces pudiera el núcleo familiar empezar a generar riqueza. Esto necesitaba algunos presupuestos fundamentales y es importante enumerarlos. El primero, teníamos que tener un registro único de beneficiarios, depurado y que tendría que ser depurado periódicamente, porque ninguno de estos procesos son estáticos. O sea, tener ese registro único de beneficiarios. Cuando arrancamos el programa teníamos un registro preliminar no completo porque había presión para poder iniciar el programa rápido, pero con el compromiso de seguir trabajando hasta tener un registro consolidado. Yo te puedo decir que pasaron varios periodos de gobierno sin que ese registro estuviera depurado. Yo salí al primer año del ministerio, me fui a trabajar a Naciones Unidas. Al gobierno siguiente todavía no existía registro, al siguiente todavía no existía registro. ¿Y cómo se distribuían? Se distribuían con alguna información de la básica que teníamos y tal, pero eso ya te da un indicador, se distribuían mal. No estaba realmente llegando a la gente que tenía que llegar. El otro condicionante que debía tener esto para garantizar un éxito era el acompañamiento, un acompañamiento social. Esa era una premisa fundamental que la planteamos desde el día cero. Yo no lo conseguí. Yo recuerdo todavía con frustración el día que yo pedí un crédito extraordinario que no llegaba ni a $200,000 para poder garantizar en las áreas de remoto acceso el acompañamiento social necesario. ¿Qué consistía en? En promotores sociales que acompañaran a las familias para garantizar que los recursos fueran verdaderamente invertidos en estos elementos para que la familia no llegaba a $200,000 el crédito extraordinario y no apareció.
Y de verdad... ¿No te lo dieron? No me lo dieron, porque dijeron que no había dinero. Pero en ese mismo gabinete aparecieron recursos para no sé qué obras públicas. Claro. Y me voy a acordar del difunto Orville Gooding, que cuando yo salí de la sala, que él me vio molesta, frustrada, me dijo, mamita, como hablaba don Orville, lo que pasa es que en lo tuyo no hay bisneo, historia, estoy hablando de cosas que me dijeron a mí. Porque ese dinero no apareció, por la razón que sea. No era quien yo para discutir por qué, pero en ese momento no apareció. Y no apareció tampoco en el gobierno anterior. Otro elemento fundamental, una institucionalidad fortalecida. No solo el MIDES, todas. Porque además, si no hay servicios garantizados en las áreas de difícil acceso, ¿cómo van a cumplir la condicionalidad que les estás poniendo? Claro. Entonces, estas 4 cosas, esto era un programa de Estado, no era un programa del MIDES, es un programa de Estado, en donde todo el Estado tendría que estar de acuerdo. Y los promotores sociales iban a ser además las voces de alarma, donde iban a decir en la comunidad tal no se puede cumplir la condicionalidad de vacunación porque el centro de salud no tiene vacunas. Bien, ¿cómo está la situación hoy día, tomando en cuenta que este gobierno ha iniciado un proceso de depuración, que ha sido un poco complejo? Sí. Que ha sido, ¿cuántos problemas tenemos en este momento? ¿Qué escenarios ustedes han encontrado y cómo está esa etapa de depuración? Bueno, por ejemplo, de los programas que acá la licenciada nos menciona, tenemos 120 a los 65, Red de Oportunidades, el bono alimenticio del Senapan, Ángel Guardián y las redes territoriales, que es otra dirección. Y bueno, en primera infancia, pues tienen los servicios de primera infancia, ¿no? Esos son básicamente. Y lo que se encontró en esta administración es, hemos tenido que poner en orden la casa, porque si bien había una cantidad enorme de promotores, encontramos que las fichas únicas de protección social no tenían información. Entonces se estaba dando estos subsidios a personas que no sabíamos ni quiénes eran, dónde estaban y siquiera si existían o no. Entonces, primero se evaluó el personal, porque ese personal debía tener la responsabilidad, cada promotor, la responsabilidad de su territorio designado, y ese territorio designado tenía que tener las famosas FUPs con información. La ficha única. Exacto, la ficha única. Entonces, ¿qué sucede? Que se empieza a organizar eso. Ahora mismo hemos podido avanzar en un 81%, ya tenemos la información, sabemos quiénes son, dónde están. Muchas personas habían fallecido y no se sabía. ¿Alguien seguía cobrando? Sí, todo eso se ha mandado al proceso. Estamos hablando de inversión, licenciada Muñiz. En inversión, más o menos, actualmente se calcula que son un poquitito menos de 55 millones trimestral por periodo de pago. Podríamos hablar un poquito más de 150 millones al año. El que más, el fondo, digamos, que más dinero lleva y más inscriptos hay es el de 120 a los 65. Y ahora vamos a ver las razones, porque creo que al final creo que vamos a tener incluso un tiempo para analizar cómo va a impactar esta compensación que también incluye la recién reforma en la Caja del Seguro Social. ¿Saca de la pobreza? ¿Es garantía de acompañamiento y reducción de la pobreza estos programas? Mira, sobre eso yo entiendo que es una preocupación genuina de mucha gente cuál es el verdadero valor de hacer estas inversiones, pero yo primero diría que tenemos que manejar un concepto técnico de lo que es la pobreza. Exacto. Es decir, pobre no es una identidad, no es que yo me siento pobre y que por lo tanto me tienen que dar dinero. En realidad, como bien explicó la licenciada, el Ministerio de Desarrollo Social hace una evaluación de las familias. Eso se llama ficha única de protección social, y luego de evaluar cada familia se determina si esa familia definitivamente está amparada para una transferencia condicionada o no. Yo les digo que yo he estado mirando este tema desde el comienzo, antes de que no había nada y cuando comenzó y todos estos años, y todos los gobiernos que han entrado encuentran que hay un 20% o más de personas que reciben el beneficio y no deben estar allí. Y todos los gobiernos el primer año hacen depuración. Y yo creo que ese proceso, la verdad, en vista de la historia reciente, se daña al final del periodo de gobierno. Cuando vamos para las elecciones, el mismo gobierno comienza a meter gente sin ningún tipo de fundamento en una evaluación técnica. Porque estamos ya en la época de las elecciones
entonces comienzan a ayudar a la gente así nomás. Así que lamentablemente sí se necesita, no es la transferencia que le dan lo que saca a la gente de la pobreza. La transferencia es para dos razones. Primero que todo, alimentación. La pregunta es, ¿qué queremos? ¿Un país con gente que muera de hambre o gastar 150 millones al año para que las personas no se mueran de hambre? Entonces, sí, hay un tema de alimentación, pero también hay otro tema muy importante que es el que hablaba Leonor, que es conectar a la persona con los servicios públicos, con los servicios de educación y de salud. Y por eso es que es tan delicado para el Estado ofrecer a las personas a través de promotores sociales esa asistencia con esos servicios públicos. Según informes de la CEPAL, para poder, ¿quién es pobre? O sea, ¿quién clasifica quién es pobre? Porque puede ser pobre igual. Un jubilado que vive aquí en Betania, que recibe $65 por quincena porque lo demás todo lo debe y los descuentos y todo lo demás y que no le alcanza y tiene que decidir entre comprar medicina o comprar 3 huevos para desayunar mañana. ¿Es esa persona pobre, por ejemplo? Depende. Porque como tiene una pensión, no tiene derecho al acompañamiento. Depende, porque ahí viene el tema de la pobreza multidimensional, que tiene varios elementos. Y seguramente esa persona tiene agua, tiene casa, tiene acceso a un centro de salud, tiene toda una serie de cosas. Pero, por ejemplo, a tu pregunta, hay varias pobrezas, Jorge lo mencionó, pero en el subsidio cuando entra, y hablo de la red de oportunidades, cuando entrar a darle dinero, primero $35, ahora son 50, a las familias para subsanar determinados gastos, de acuerdo al criterio de la jefa de familia, de la madre, porque se le entrega a las mujeres. Y eso también tiene una razón de ser. ¿Y por qué no dijo que solo para alimentos? Había alguna gente que decía solo para comida. ¿Por qué es que no? A veces hay gente en el campo que tiene una siembra, pero que el techo se le cayó y necesita usar ese dinero para tener un techo o para que el niño tenga un par de zapatos. Claro. Entonces, para ese tipo de cosas lo puede usar. Pero aquí hay una gráfica que es del MEF de este gobierno, de este MEF, la sacó, en donde habla de pobreza general y pobreza extrema. Yo me imagino que ellos están midiendo aquí pobreza como se medía antes solo la pobreza de ingreso. Sí, pobreza de ingreso. Yo tengo aquí una data de la CEPAL. Pobreza de ingreso, pero mira este cuadro qué interesante. 2005, aquí se comienza a dar el subsidio. Mira esta curva, cómo baja. 2005 se comienza a dar el subsidio. Mira cómo baja hasta el 2010 de manera permanente. En el 2010 comienza a estancarse y a bajar en un declive muy, porque no estaban todos los otros componentes necesarios para que eso se siguiera incrementando. Esta data de la CEPAL dice, bueno, en el caso de Panamá, la CEPAL detalla que la tasa de pobreza se ubicó cerrando el 2023 en el 14.3%, pero las personas en pobreza en Panamá registran un ingreso menor de $129 mensuales. Las que están en pobreza extrema, menor a $68 en el área urbana, mientras que en las áreas rurales el ingreso máximo baja a $100 para las personas en pobreza y $64 para las personas en pobreza extrema. Eso es una realidad. Lo que pasa es que la red de oportunidades va dirigida a las personas en edad de pobreza, en estado de pobreza extrema. De pobreza extrema. Sí, tiene corresponsabilidades también. Sí. O sea, esa persona tiene que, por ejemplo, madres o padres, porque también el niño tiene que tener la tarjeta de vacunación, tiene que asistir a la escuela, ella tiene que asistir a capacitaciones que se le dan para que adquieran conocimiento de algún tipo de, digamos, de emprendimiento, o como le llaman ahora. Mire, ustedes llevan como Ministerio de Desarrollo Social, ahora hemos, o sea, determinar a justamente. esta familia que venimos acompañando desde hace tantos años, ¿logró salir a eso? ¿Esa data existe? Ahora se está haciendo. No existía nada. No existían los datos. Ahora estamos tomando... Sí había. No, me refiero a lo que encontramos... Los resultados. Vamos a decir, 120 a los 65... no va a salir la persona, porque 120 a los 65 tiene un propósito distinto. Son aquellas personas que, bueno, no tienen algo y ya llegaron a una edad donde no le vas a pedir
o no vas a esperar, muchas veces están muy enfermos. Pero ¿por y qué no eso. sentimos que a pesar de esta inversión, que es millonaria, no logramos salir de esos márgenes? Lo que va a sacar a la gente de la pobreza es la economía. Es la economía, es hacerlos es el trabajo. productivos, Exacto. que generen ingresos. Exacto. Eso es lo que lo saca de la pobreza, no es la transferencia. No, en la red pero ¿dónde estamos fallando? Bueno, la red de oportunidades se supone que debe ser algo temporal, precisamente. Esa persona debe entrar ahí, tú le das Y debe el tener un momento de graduación. Exacto, y debe salir. Pero temporal no es. No Bueno. ha sido temporal, por eso empecé explicándote todos los condicionantes que debían tener. La red debería tener, ver cuál es el miembro de la familia que tiene posibilidades de empezar a ganar ingresos. Acuérdate que la red de oportunidades es un aporte familiar, es para el núcleo familiar. No para la persona. No para la persona, es para que el núcleo familiar pueda, las personas en edad de educación se puedan terminar formar, para que tengan comida, Sí, para que puedan ir toda esa serie de cosas. Y debe haber un acompañamiento, que es el que podría ayudar a la persona a ir generando ingresos, para que cuando la persona el núcleo familiar se estabilice, entonces ir saliendo paulatinamente del proceso para que entre en otra familia. El acompañamiento Por eso debe es que ser la clave. periodicidad de estas evaluaciones tiene que mantenerse. No es que yo evalúe una vez, no, esto debe evaluarse con muchísima frecuencia. Lo que se necesitaría es que Rosana tuviese un equipo robusto, un equipo técnico que le pudiera dar seguimiento a cada familia. Exacto, eso es lo que estamos instaurando. ¿Qué sucede? Es lo que le decía. Para saber qué está sucediendo, necesito que el promotor haga su trabajo. Bueno, ahora ya se está terminando de conformar el equipo, además los trabajadores sociales, porque ese promotor además no es Mides, como dice la licenciada. Ese promotor es la persona, la punta de lanza que llega allá y le puede notificar a todo, o con lo que él trae de información, el Mides lo toma y activa. Por ejemplo, una de las estrategias de la ministra Beatriz fue que recién llegamos a gobierno, en el primer viaje de pago fuimos los equipos con el que ella entró para ver de qué se trataba. Fuimos con cámara, fuimos con georreferencial y todo. ¿Qué hicimos? Recorrimos los lugares. Hay escuela, no hay escuela, hay centro de salud, no hay puesto de salud, funciona, no funciona. Yo, por lo menos, y todos mis compañeros, cada uno en la comarca, no comarca, o sea, fuimos a todos lados, incluso la ministra, el viceministro, todos fuimos. Para hacer un recorrido, hicimos la georreferencia. ¿Por qué? Porque lo que queremos es captar toda esa información y poder activar el sistema gubernamental precisamente para llevar allá lo que se deba llevar para sacar de esa situación a la población. Yo abro un paréntesis, pero espero ser lo más breve posible, compartir una experiencia como periodista. Fernando Martínez me asigna hace unos años atrás un TVN Investiga que denominamos El Costo de la Pobreza. Y con el equipo fuimos a dar a una comunidad muy lejana. Recuerdo que teníamos que pasar el río varias veces para llegar a esta comunidad en Olá, provincia de Coclé, para ubicar a familias que en su momento estaban recibiendo el recién inaugurado programa de Red de Oportunidades. En esa familia donde nosotros llegamos había Red de Oportunidades y el abuelito recibía 100, antes era 100, eran 100. Pero a mí me impactó de tal manera el nivel de pobreza, y no les miento, me acerqué y fui a dar al fogón a ver qué proteína estaban ahumando. La proteína que tenían para desayunar y almorzar, porque no se cena, eran pajaritos que los niños cazaban en el monte. Ahí había Red de Oportunidades y había 120. Cuando pregunté qué hacen con el dinero, ¿qué hacen con el dinero? Pagan la deuda de la tienda del campo con tienda más cercano a la comunidad rural del Estado. Entonces yo decía, no están saliendo de la pobreza. Entonces yo no sé en este momento esa experiencia que yo viví, en todos estos años, cuánto se viene repitiendo. Por eso te decía que, primero que todo, hay que partir del hecho de que cuando hablamos de pobreza extrema, estamos hablando de una evaluación técnica, no de cómo se siente la gente. Porque en Panamá, como en muchas partes del mundo, hay una clase media pobre o empobrecida que se siente que el gobierno debe ayudarle. Bueno, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una cosa muy diferente, que es pobreza extrema, en donde la sobrevivencia de las personas está en cuestión. Entonces, ese dinero solamente va dirigido
a que las personas sobrevivan. No las va a sacar de la pobreza, es la economía la que va a sacar a las personas de la pobreza. Pero nosotros estamos... Entonces, mira lo que ocurre ahora. En la medida que la economía decae, se deteriora, vas a necesitar cada vez más dinero para la red de oportunidades. Pero es que ¿cómo hacemos nosotros para romper esto? Porque al final yo digo, nosotros no podemos tener fondos para generar más pobreza y dependencia. La respuesta es muy clara. La economía, más trabajo, más producción, más generación de ingresos. Esa es la respuesta. ¿Y qué, ¿Y qué hacen estos fondos? Estos fondos deberían darle las habilidades y las capacidades a las personas para que puedan utilizar lo otro. Sin una reactivación económica no podría hacerse. Ahora, cada gobierno, o sea, yo escucho a Rosana, a la licenciada Rosana, cuando nos dice que esto no se había hecho. En todos los periodos se ha hecho esa misma evaluación. Sí. Se hace esa evaluación. De hecho, hay un informe de impacto de los programas del 2024 que se hizo en el periodo anterior. Por ahí tuve oportunidad de verlo. Y se hacen esas evaluaciones. Yo creo que aquí hay varios temas. A mí en una ocasión me tocó hacer una para el PNUD, un tema sobre política social en Panamá. Y yo llegué a la conclusión muy clara de que tanto para el diagnóstico, y esto entra también en lo que es el diagnóstico, como para la decisión sobre los mecanismos de intervención, la respuesta estaba en lo local. Solamente en lo local. Entonces, si estos promotores sociales que tiene el MIDES, que nos está contando la licenciada Rosana, que él tiene el MIDES, no están permanentemente en la comunidad. Es que acompañar no es ir de visita. No. Acompañar es destacar personal que no tienen que ser trabajadores sociales, pueden ser personas con X formación que se les capacite para ser promotores sociales y que un trabajador social coordine un grupo de 20 en un área, pero que estén allí lo más cercanos a la familia posible para poder acompañar. Eso es acompañar. Pero Leonor, ¿cuántos? Usted dice que están avanzando en eso, pero no le irá a pasar a la ministra Carles ahora lo que usted le pasó y le digan, no te puedo transferir ese presupuesto porque aquí no hay business. No, han pasado 20 años, yo creo que hay muchas cosas que han pasado y se han ido depurando más, pero esto hay que tener varias cosas claras, lo dije y lo vuelvo a repetir. Estos programas los tiene el MIDES y la gente ve al MIDES todavía, ya eso lo hemos visto, como esa cosa allá, como poquita cosa. Son programas de interés nacional, son programas de los que depende la estabilidad económica del país entero. Así es. Entonces, si las otras instituciones, y para eso está el gabinete social, si las otras instituciones no se empoderan de esa manera, si el gabinete social no actúa de manera acelerada, cuando le llega el anuncio del MIDES de que en tal lugar no hay escuela porque está cerrada, de que el agua en tal lugar está contaminada y no se subsana eso, no estamos haciendo nada. Bueno, es una tarea de todos. En un año y tantito no se soluciona un acumulado de años y que se han acumulado. No. Lo que yo puedo hablar es de lo que nosotros encontramos. Y ciertamente encontramos solamente información del 25% de los que estaban recibiendo estaban dentro de los programas. Ahora hay información en el sistema de RENAP, que es el registro, es un sistema que lo tiene acceso el ministerio. ¿A cuántos benefician? Los 120 a los 65. ¿Cuántos beneficiarios son? Alrededor de 160,000. Es el programa más grande, era lo que le decía. Es el más grande y eso no vas a mover de ahí, no vas a sacar a nadie. O sea, hay una sola forma de salir, lamentablemente. Pero ahí hay que todavía considerar, se puede depurar. Sí, se está depurando, queda un porcentaje y lo más importante es que nosotros tenemos ahora los promotores bien identificados, bien entrenados, y ellos deben y georreferencia. Nosotros sabemos exactamente dónde está ese promotor y si ese promotor está yendo. No son como otros promotores de otras instituciones. No, con la tablet. No, con la tablet. Y eso se tiene por georreferenciamiento. Sí. Y gracias a Dios hemos tenido acompañamiento técnico de las organizaciones, de manera que ya se sabe. Okay. No es de que me fui a mi casa y dije que estoy haciendo, no. Y esos promotores están precisamente, como dice acá la licenciada, en el sitio, controlan territorios, van por territorio, son personas que conocen el territorio, conocen la familia. Porque si alguien fallece, nosotros tenemos que saberlo. Jorge. Sí, yo creo también que hay que considerar que hay una diversidad bastante pequeña en la oferta que hace el Estado panameño. Hemos hablado de 4 programas básicamente, 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián
y los Cenapan. bonos de Cenapan. Brasil tiene 34 programas diferentes. ¿Por qué? Porque hay familias que no necesariamente cuadran en uno de estos aspectos. Entonces hay que diseñar programas más específicos, por ejemplo, para familias urbanas. De repente, una familia urbana donde varios de los miembros de la familia, los que generaban ingresos, están en prisión. ¿Qué haces entonces si están en prisión? No es que no existen, pero están en prisión. Entonces hay que pensar en que el Estado panameño tiene que aprender a cómo llevar adelante estos subsidios para que la gente subsista y pueda reconectarse a la economía. Repito, sin desarrollo económico, sin empleo, sin generación de ingresos, no hay salida de la pobreza. Por eso el problema no es el subsidio. Lo que ocurre con la gente que a veces no ve bien los subsidios, primero que no los entiende. Sí, porque hay muchos que piden que los eliminen, no se puede. Por eso, no se puede. Eso no se puede. Eso no se puede. Y te digo más, si el país no levanta económicamente, cada vez más vamos a necesitar más subsidios. Actualmente hay dos conceptos que me parece importante, que es error de inclusión y error de exclusión. El error de inclusión es cuando una familia que está en la red de oportunidades no debe estar, porque no califica por alguna razón. Digamos que hubo un momento en que todos las personas, los adultos, estaban desempleados, pero de repente uno consiguió trabajo. Bueno, si ya uno consiguió trabajo, hay que sacarla de la red de oportunidades. Ese es el ejercicio que hace el equipo de Rosana. Y el error de exclusión es el que la familia debe estar, pero no está. Que son muchos los Que casos son que ustedes muchos. atienden. Entonces, nosotros tenemos mucho dato en Panamá que no necesariamente se utilizan bien. Por ejemplo, el censo. El censo te da una información abundante de dónde están las familias. Entonces, yo insisto en que si se piensa de una manera comunitaria el problema de la pobreza, fundamental. tú dices, sí, es en este lugar donde hay tantas familias así, por lo tanto, sí, vamos a llevar a la red de oportunidades, pero les vamos a llevar también la oportunidad de generar productos, de generar ingresos, de hacer talleres, hacer cualquier Mire, cosa, artesanía, pero la idea es que generen ingresos. Miren del país que estamos hablando. Estamos hablando hoy con otras cifras con las que quiero sumar antes de finalizar este bloque, de la CEPAL. En Panamá, el 22.1% de la población tiene ingresos inferiores al 50% de la media. Que habrá que hacer una nueva clasificación de qué tipo de ayuda necesita. Yo creo que aquí en la mesa todos estamos de acuerdo que es el desarrollo, es la generación de empleo lo que nos va a ayudar. Pero estamos hablando de dos países. El país que hoy somete a la Asamblea un presupuesto de 34.900 millones de dólares. El país donde se empiezan a negociar contratos millonarios en el desarrollo de puertos en el país. En el país donde esperamos que nuevamente el Canal de Panamá nos entregue 2.500 millones de dólares. Yo ¿Por te qué quiero ese hablar del contraste? presupuesto. ¿Por Yo qué te ese quiero hablar del contraste tan? presupuesto. El presupuesto puede y debería ser una herramienta de distribución de los ingresos del Estado. Puede y debería ser. A veces el presupuesto se convierte en una herramienta para mantener o fomentar la desigualdad. Este es un país macrocefálico en muchos sentidos. Las instituciones son macrocefálicas. Y tú ves que este país, yo siempre lo digo, no es federal, es unitario. Aquí las políticas públicas son una sola y los ministerios son los llamados a que esa política pública llegue a todo el país. Pero vemos que tienen oficinas inmensas aquí y que en los territorios no tienen a casi nadie. Nosotros encontramos muchas exenciones de este país donde la presencia del Estado es mínima o nula. Todos estos escándalos que hemos visto en la Comarca es ausencia de Estado. Es ausencia de Estado. Es ausencia de Estado. Entonces, si nosotros, y si le seguimos dando fondos, simplemente tirando recursos a los gobiernos locales, sin previamente haber generado capacidades, vamos a seguir botando el dinero. Tenemos que generar capacidad y eso es responsabilidad de cada ministerio, de garantizar que los técnicos adecuados estén en los territorios, porque solamente con la participación del nivel local
incluso para la generación de datos. Sí. Aquí hay corregimientos, hay municipios que son pequeños, deberían hacer en Panamá. No Claro. está la costumbre de hacer censos no municipales. solamente la presencia de ministerios a nivel local, creo que también es trabajar con las autoridades locales, autoridades locales. con los Correcto. representantes de corregimiento, con las juntas comunales, todo eso Que debe no esté ser parte. divorciado. Se- ese se me- tema, debe haber mayor Perdón, ¿sabes comunicación por de qué trabajo ¿sabes por qué colaborativo. menciono la presencia de los ministerios? Porque nos encontramos con muchos representantes, me ha tocado verlo, que ellos quieren hacerlo todo y ellos no lo pueden hacer todo. Ellos quieren, denme a mí la plata que yo lo resuelvo. No. Porque No, es una ventana se política y puede. creo que eso lo No entendemos se perfectamente. puede. Exacto. Se me ha acabado el tiempo de este bloque bastante interesante, pero yo no quiero finalizarlo sin las conclusiones, breves conclusiones de cada uno de ustedes. Y voy a arrancar con la representante del Ministerio de Desarrollo Social que lleva adelante la ejecución de estos programas actualmente. Bueno, concluimos que de alguna manera, bueno, los problemas en los países nunca terminan, siempre están evolucionando. Pienso yo que Panamá avanza, tal vez no a la velocidad que quisiéramos, sin embargo, sin ser crítica, digamos, en las administraciones anteriores, yo puedo hablar por la administración actual, estamos haciendo un esfuerzo titánico, uno, por tener claro a quién estamos llegando en base a lo que la norma nos dice que debemos hacer, o sea, en la legalidad, y haciendo el acompañamiento a esas personas que ya son beneficiarias de los beneficios de transferencia monetaria y haciendo, digamos, un trabajo para dejar una estructura saneada y de manera que todos esos que están solicitando realmente se les pueda dar respuesta, no de que van a entrar automáticamente, que van a ser considerados y si llenan los requisitos van a ser incluidos, porque no es que tú solicites algo y ya estés incluido. Lamentablemente, yo soy panameña también y a veces no nos gusta saber eso, como decía el licenciado. O sea, estos programas están diseñados para situaciones gravísimas. Es pobreza extrema, extrema. No es la falta de algo, es pobreza extrema. Es para precisamente que las personas subsistan. Ahora, es un reto para nosotros como Estado, no como gobierno, como Estado, lograr acortar las distancias de diferencia tanto en educación como acceso a los servicios básicos y aumentar los sueños, que esa población, sobre todo yo me preocupo mucho por la juventud y los niños, que puedan alcanzar y desarrollarse, porque al final eso es Panamá, esa es nuestra base. Breves conclusiones, Leonor. Sí, a ver, yo creo que mirada a lo local, hay que siempre mirar a lo local. Tener verdaderamente un registro único de beneficiarios, no solo para los programas sociales, ojo, para muchos otros subsidios. Si nosotros tuviéramos una tarjeta donde la persona califica para recibir beneficios sociales, solamente con esa tarjeta, por ejemplo, pudiera comprar el tanquecito de gas subsidiado. Y no tendrías que comprarlo, y no lo compran las personas que tienen casas de playa de $500,000 y que compran un tanquecito de gas subsidiado. O sea, un tanquecito para todos los subsidios, que sea esa tarjeta de verdaderamente única. Pero para eso hay una gran coordinación del Estado. Y ese registro único tiene que ser ajustable, porque no es permanente. La gente entra y sale. Mínimo una vez al año tiene que hacerse un ajuste de ese registro. Acompañamiento real, efectivo y en el territorio. Si hay un acompañamiento real, efectivo y en el territorio, eso se puede garantizar. Institucionalidad, nuevamente la cantaleta de toda la vida. Las instituciones tienen que fortalecerse. Verdaderamente institucionalidad fortalecida, con personal idóneo, competente para cada una de sus tareas. En el área social se requiere una expertise apropiada. No es cualquiera el que puede trabajar ahí. Es gente que tenga la formación y el compromiso para hacerlo. Y servicios públicos de calidad y accesibles, sobre todo para las personas en las áreas de más difícil acceso. Con eso garantizamos que podemos ir avanzando. Culmino con usted, Jorge. Todos los programas de transferencias condicionadas responden a una política pública de protección de derechos. Pero para hacer eso bien se requiere capacidad técnica y el Estado tiene que invertir. No podemos
pensar que esos programas son los que van a resolver el problema de la pobreza, porque nunca va a ser así. Claro que no. Es la economía la que resuelve los problemas de la pobreza, dándole oportunidades a la gente de generar ingresos de una manera normal, común, corriente, permanentemente, y eso es a lo que debe aspirar el Estado. Es decir, no solamente entregar dinero, sino generar oportunidades, generar espacios. Muchas veces se hace a través de crear mercados locales, de crear industrias locales, qué sé yo, puede ser producción de artesanías, cosas por el estilo. Es decir, tiene que estar muy orientado a lo local. Así que si miramos las dos cosas, la compensación que significa en términos monetarios, más los objetivos de desarrollo que tienen que ver con salud y educación, yo diría que son programas absolutamente esenciales en todo ejercicio de gobierno. Termino con estas conclusiones y les agradezco estar con nosotros esta mañana para debatir este tema tan importante. Voy a ir a la pausa. Al regresar, energía, costo y calidad. ¿Por qué? Porque se prepara un proceso para vender las acciones de empresas de distribución eléctrica. Esto lo vamos a abordar, cómo va a ser, cómo se va a garantizar la calidad de la prestación del servicio tan cuestionada actualmente. Selmar Rodríguez, administradora de la CEP, estará con nosotros. Un servicio público indispensable. Que se necesita en varios sectores. Va a estar interesante ese bloque también, así que usted siga con nosotros. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en este radar de hoy, domingo 17 de agosto. Tal como lo hemos avanzado, ya me acompaña Selmar Rodríguez, administradora de la CEP. Licenciada, qué gusto tenerle acá con nosotros para dedicarle este último bloque, y no es por ser el menos importante, sino al contrario. Y es que toda una expectativa ha generado el anuncio de que se prepara la venta del paquete mayoritario de las acciones de las empresas distribuidoras de energía, ENSA, EDEMET y EDECHI. Hoy quiero analizar junto a usted cómo es el proceso y cómo garantizamos sobre todo que es un servicio de calidad para los usuarios, tomando en cuenta, y usted es testigo de eso, de el nivel de descontento y reclamo de los clientes de varias de estas empresas. Bienvenida. Y quisiera empezar ¿cómo es el proceso y cuándo inicia ya formalmente? Bueno, gracias Castalia. Bienvenida. Por la oportunidad. Yo creo que es un espacio interesante para poder dar docencia de lo que se está haciendo, porque pues en muchos medios escuchamos y leímos que se está hablando de que vamos a privatizar el servicio eléctrico. Asumo yo que cuando dicen eso es privatizar las acciones que corresponden al Estado, que estamos vendiendo activos, pero bueno, vamos a explicar de manera sencilla y muy rápida, porque sé que el tiempo apremia, lo que está haciendo el regulador. En el 98 se privatizó el IRRE, y todo eso pues ya lo sabemos, es historia, así que es importante hablar del pasado para entender el presente. En el 98 se dio entonces la privatización y se otorgó la primera concesión para el servicio de distribución de la energía. Esa primera concesión venció en el 2013 y ya habíamos hecho lo mismo que estamos iniciando en este momento, y es todo el proceso para realizar esa licitación del 51% de las acciones del socio privado del Estado. No estamos licitando el 49% de las acciones del Estado. Eso se mantiene igual. De ese 49% hay un porcentaje aproximadamente promedio del 2% de los trabajadores del IRRE de aquel entonces. Entonces, ese 51% es el que se va renovando cada 15 años. Se renovó en el 2013 y ahora que vence en el 2028 debemos iniciar todo este proceso, que no es un proceso como cualquier licitación. Lo que estamos licitando y lo que vio todo ciudadano que entró a Panamá Compras es la licitación para contratar a los asesores o consultores que nos van a acompañar en este proceso de licitación y que nos va a ayudar a hacer todo el análisis para entonces, finales del 27 y inicio del 28, hacer entonces la licitación del 51% de las acciones privadas. ¿Qué garantiza la contratación de este consultor?
Bueno, él garantiza, no es tanto que garantiza, sino que como es un proceso bastante complejo, complicado, que tiene temas de regulación, de valorización de las acciones y temas técnicos, nosotros siempre nos hacemos acompañar de un consultor que nos ayude a poder levantar toda esa data que tenemos que poner a disposición de los posibles oferentes para cuando se haga la licitación. Así que ellos van a hacer un análisis bastante completo de la empresa en sí, o sea, todo el tema normativo, técnico, legal y financiero de estas tres empresas de Demet-Edechi y ENSA. En medio de este proceso, ¿cómo manejan ustedes esta situación? Dos de las empresas, Edemet y Edechi, que forman parte de las filiales de la española Naturgy, han sido fuertemente cuestionadas. Sí. Incluso al inicio de su gestión, ustedes empezaron a hacer una serie de revisiones e inspecciones que nunca antes se habían hecho, o muy pocas veces se han hecho, ante la cantidad de quejas del mal servicio. Sí. ¿Ellas pueden participar de este proceso de licitación? Por ley pueden participar. Y déjame ir un poquito a una entrevista que estuvimos meses atrás, o no sé si fue el año pasado, pero es importante dos cosas. Primero, como está la ley hoy día, yo no puedo decirles a ellas que no puedan participar. Ellas pueden participar. Nosotros habíamos trabajado un proyecto de ley para presentarlo a través del Ministerio de la Presidencia, que modificara nuestra ley de electricidad, la ley 6, y enfocándonos, hay muchas cosas que modificar, Castalia, y no es que esté mal la ley, sino que con el tiempo las cosas pues van cambiando, la tecnología va cambiando, el entorno va cambiando, pero en este caso en particular nos estábamos enfocando precisamente en el tema de la calidad del servicio y la distribución, y una de esas cosas era esa posibilidad de que participasen o no de acuerdo a una calificación de cómo habían prestado el servicio durante estos 15 años. Pero es un proyecto que tenemos, no se ha presentado a la Asamblea, está obviamente en borrador, así que la respuesta es hoy pueden participar cuando se dé en el 2027. ¿Y qué quedaron las denuncias y las multas que se han presentado incluso? Y si eso se toma en cuenta o lo tomará en cuenta esta consultora al momento de valorar quiénes pueden participar y quiénes no. Bueno, vuelvo y repito, el consultor no me va a decir quién puede y quién no puede, porque como te comento, por ley ellas pueden participar. Como está la ley hoy día, ojo, es importante. Más que un tema de multas, nosotros valoramos es el cumplimiento de la calidad del servicio. En las normas de calidad de servicio hay una parte que se habla de indicadores de calidad. Es una fórmula y ellas, las tres de Demet-Edechi y ENSA, deben siempre mantenerse en ese nivel de indicadores, un tema matemático, estar o allí o hacia abajo, no hacia arriba. ¿Cómo se encuentra en este momento? Bueno, eso es público, está en nuestra página web y en efecto, pues la empresa, debo ser muy responsable de decir esto, la empresa Naturgy, que tiene Demet-Edechi, está por encima. Sin embargo, al inicio del gobierno del presidente Mulino, nosotros nos sentamos en la mesa pues, con los tres, pero específicamente que estamos hablando con Naturgy, para, primero se hizo un cambio de la gerencia y eso pues es conocido, pero también nos pusimos en un cronograma de mantenimiento intensivo de toda su línea. No solamente de poda y de tala, sino de limpieza, de inversión, de cambios, de toda su línea, de manera tal de poder ofrecer al panameño un servicio de calidad. ¿Por qué te digo esto? Porque ellos estaban aquí en indicadores, ellos han bajado. Nuestra meta es poder que ellos lleguen al nivel que deben estar o hacia abajo. Así que este plan de mantenimiento intensivo finaliza en febrero del 26 y estamos pues obviamente fiscalizando eso pues 24/7 para poder lograr eso, porque obviamente el panameño se merece un mejor servicio, no solamente en electricidad, sino en todos los servicios públicos. Y es lo que más se demanda. Bien, hay quienes consideran que ante una consultoría para la venta de las acciones, y ahora usted nos está explicando las razones del por qué no se propone una reestructuración de todo el sistema energético del país? ¿Eso está en planes? ¿En qué etapa se encuentra? Mira, yo pienso, la Secretaría de Energía, Nacional de Energía, tiene un plan de transición energética bastante interesante.
Y yo creo que podemos sentarnos con el secretario, y yo sé que él ha visto este plan, y poder ver cómo a corto y mediano plazo podemos seguir implementando ese plan de transición, sobre todo viendo cómo está la situación y qué es lo que podemos atacar en este momento para que sea lo más pronto posible lo que necesite el tema del sistema en general, porque el sistema es no solamente distribución, sino generación y transmisión. Entonces, ver cuáles de esas tres patas, por decirlo así, pues la que está o la que necesita mayor atención, y poder entonces aplicarla. Pero en efecto sí, de hecho estamos trabajando en conjunto para poder lograr no solamente en la parte de distribución, sino en los tres sectores, pues hacerlo mucho más robusto y eficiente la prestación del También, servicio. licenciada Selmar, se elabora un proyecto de ley tras la consulta con distintos sectores y que no alcanzó la discusión en la Asamblea Nacional. ¿Ustedes qué han analizado de la conveniencia de ese proyecto que fue presentado? Es muy conveniente y me refiero porque hay muchos proyectos, me refiero específicamente al proyecto que fue consensuado y trabajado en conjunto con la Secretaría Nacional de Energía. Es un proyecto que está basado, como te dije, y enfocado al tema de la distribución, que es lo que ahorita mismo pues, nos urge. Así que obviamente sí, estoy totalmente de acuerdo de que nuestra ley, después de tantos años, sea modificada para una mejor regulación, fiscalización y prestación del servicio. ¿Usted coincide en que debemos empezar a cambiar la ley? Sí, por supuesto. ¿Y qué cosas puntuales, tomando en cuenta todos los cambios en la producción de energía, en las tecnologías que hoy son empleadas, tienen que ser tomadas en cuenta? Mira, yo pienso que el sector de generación es un sector en nuestro país que está bastante robusto. Es un sector que nos garantiza la energía que necesitamos para la demanda que hay en el país. Ese sector es un sector que de verdad está bastante bien, ¿no? En lo que nos tenemos que meter es en el tema de la transmisión y sobre todo en la distribución, y ver el tema fiscalizador y darle más fuerza, porque no es que no la tenemos. Sí la tenemos, pero darles un poquito más fuerza y también acompañarlos con, obviamente, más personal para poder hacer una fiscalización más eficiente. Y lo que estamos haciendo ahorita, Castalia, te lo adelanto, y es que estamos tratando de automatizar y digitalizar toda la institución de manera tal que la fiscalización pueda ser mucho más eficiente. ¿Qué cosas puntuales, por ejemplo, podemos mencionar que podrían usar ustedes con esa digitalización? Mira, por ejemplo, en el tema de reclamos, ya nosotros tenemos una plataforma en la web de Verifica tu factura, para que el ciudadano sepa si su factura le llegó bien. Nosotros no tiene nada que ver con digitalización, pero aprovecho la oportunidad. Reactivamos el ACEP móvil y estamos yendo a todos los lugares donde el ciudadano no puede acercarse a nuestras oficinas, y no es tanto como para recibir reclamos. Claro que es para recibir reclamos, pero es como para dar docencia de cómo leer la factura y cómo utilizar su electrodoméstico. Y lo otro, queremos comprar o adquirir herramientas de manera tal de poder fiscalizar mejor las líneas, porque a pie, en las noches, en las madrugadas, se nos hace un poco complicado, y eso es lo que queremos, es nuestro plan. A corto plazo. Cuando usted llega a esta administración, recuerdo la cantidad de apagones reportados, las protestas, incluso la molestia del propio presidente, que salió a denunciar públicamente que se había quedado sin luz en pleno Consejo de Gabinete. Sí. Coincidió con el inicio de una serie de inspecciones. Ha transcurrido un tiempo necesario que nos permite preguntarle, licenciada Selmar, ¿cuál es el diagnóstico que nos permite a nosotros saber si ustedes han identificado por qué los incumplimientos? ¿Qué cosas puntuales han podido identificar que fueron las causas de estos apagones y el mal servicio que miles de clientes han reclamado? Mira, desde que iniciamos hasta ahora te puedo decir que a nivel de energía, o sea, desde el sector de energía, nosotros a nivel de luminarias hemos inspeccionado aproximadamente 44,000 luminarias. Hemos hecho que se instalen con esta tecnología LED 4,600 luminarias. Hemos recorrido un sinnúmero de lugares en conjunto con la empresa distribuidora, porque ellos deben reforzar el tema del mantenimiento. Esto es un problema de mantenimiento y de inversión. Y es lo que ahorita estamos enfocados con ellos, de manera que puedan robustecer su línea. De hecho, han instalado líneas forradas, porque nuestro país está lleno de mucha vegetación.
Y claro, cuando llueve y si no cortas los árboles, obviamente solo con la rama, Castalia, toca la línea y eso puede crear un tema de falta de fluido eléctrico. Y el tema también de la limpieza de la misma línea. Muchas veces no logramos entender un poco el sistema, pero cuando estamos en época seca, hay mucho polvo. Y cuando viene entonces la época lluviosa, esa agua con ese polvo crea, llamémoslos cortocircuitos, y eso hace que el fluido eléctrico falte. Así que nos estamos metiendo todo. ¿Y qué se ha hecho para reducir esas incidencias? Mira, lo que ha ayudado a que ellos estén bajando el tema de los indicadores es el tema de la poda y de la tala. Más poda algo tan que tala. básico como eso. Bien básico. Pero también están haciendo las inversiones pues que tardaron en realizar en algunos casos en específicos. Y yo aprovecho el espacio, Castalia, nada más para anunciar de que tratemos de no sembrar arbustos o árboles justo debajo de las líneas, porque es un dolor de cabeza. Entonces, solamente con el tema de la poda hemos logrado bajar un poco ese tema de la falta de fluido eléctrico. Al momento de aplicar lo que establece la norma de la SEP, ¿cuán fácil o difícil se ha hecho el rol de fiscalizar, pero sobre todo sancionar? Y le pregunto esto porque más allá de la decisión que en el 2028 se tome y que sabremos cuáles serán las empresas que vendrán a operar a nuestro país, es si la SEP está preparado o es lo robusto, suficientemente robusta para poder enfrentar ese rol fiscalizador. Mira, tenemos personal muy preparado. Es personal técnico importante en nuestra institución y que nosotros vamos a también inclusive a tratar de conseguir personal recién graduado, como hicimos cuando yo estaba en el 98, que recién me gradué y entré a la SEP, de manera tal de poder preparar a ese personal técnico que necesitamos para el tema de la fiscalización. Pero lo otro, Castalia, además de querer de modificar nuestra Ley 6, así como lo hice en el 2013, porque hicimos un nuevo contrato de concesión. En ese contrato de concesión de 2013 fue que pusimos los indicadores de calidad, no estaban antes. Y por eso es que se pudieron poner las multas, la que yo pude ejecutar en 15 días entrando a la administración de la SEP de $21 millones, y que valga la pena aclarar que ya fueron compensados y lo editamos y lo verificamos. Okay. En este nuevo proceso, ese contrato de concesión va a ser mucho más robusto, con obligaciones, con muchas más obligaciones, para que nosotros podamos tener esa herramienta legal y poder entonces obligarle a las empresas a que en efecto tienen que prestar un mejor servicio. Bueno, ya se me adelantó un poco la respuesta, pero no está de más ahondar un poco. ¿Ha mejorado el mal servicio? Usted ha dicho los indicadores cómo han ido bajando. ¿Qué sucedió con las últimas multas? Y un poco que nos explique cómo compensaron las multas que fueron impuestas por el mal servicio. Sí, fue una multa de $21 millones. Nosotros hicimos una auditoría a cada una de las empresas, y de manera de poder verificar que en efecto habían compensado a los clientes que se vieron afectados en ese entonces, 2010 y 2011. Y en efecto verificamos, hubieron algunos clientes que ya se habían mudado, es decir, ya no eran de ENSA, sino que eran de DEMET, y fue un poquito más complicado, pero ellos crearon todo un sistema, era el mínimo, no llegaba ni a 1% la cantidad de clientes, que fue un poco complicado localizarlos y poder entregarles esa compensación, pero todos esos 21 millones fueron debidamente compensados y auditados por el regulador. Entonces estamos hablando de la totalidad. Del 21 millones de dólares, es correcto. Ahora bien, en esta etapa del proceso llega otra expectativa y tiene que ver con el proyecto de interconexión eléctrica con Colombia. Desde su punto de vista, ¿es favorable para el país? Apenas nos estamos empezando a empapar con el tema, se están haciendo las primeras conversaciones con las áreas impactadas en este proyecto, pero desde su punto de vista, ¿por qué es favorable para el país? Mira, es un proyecto que data de hace muchos años atrás, pero siempre he dicho que es un proyecto que favorece al país por muchas cosas. Primero, porque insta el tema de la utilización de energía renovable. Dos, el tráfico de la energía va a ser más de Colombia hacia Panamá, así que eso nos ayuda para el tema de la demanda. Tres,
puede ser energía más inclusive más económica, que nos ayude también a que la energía pueda tener un precio un poco más bajo, quizás no a nivel de tarifa, pero sino a nivel de mercado general. Y también nos garantiza esa necesidad que pudiéramos tener en algún momento de energía porque aquí no hay suficiente o porque hay un apagón. Sí. Tenemos esa garantía por parte de Colombia en el evento de que haya interconexión. Ahora, ojo, es sí. A la inversa también, ¿no? ¿Qué otros componentes tiene además de esa línea de transmisión? Ese proyecto. O sea, otros beneficios que nos dé esta línea de interconexión. Precio, garantizar el suministro de energía en caso de que haga falta en Panamá, y el tema del uso de renovables y tratar de llegar a tener un país pues con mucha más energía limpia e ir eliminando el tema del carbón. A lo largo de estos últimos años y tomando en cuenta la experiencia pasada al frente de la SEP, ¿qué cosas han cambiado? Y como administradora de la SEP, ¿cómo le garantizamos a la población, a los clientes, que este proceso que apenas inicia, licenciada Selmar, va a garantizar no solo que tenemos una SEP más robusta, capaz de fiscalizar y demandar a las empresas un servicio más óptimo? Mira, yo regresé a una SEP con esas ganas, porque como estuve 10 años del otro lado de la moneda, pude palpar, pude vivir esas cosas que hacen falta para un regulador más moderno. Yo siempre repito, tenemos buenas leyes muy robustas que se hicieron desde el 96 y que todavía inclusive utilizamos. Me refiero a todos los sectores, no solamente el eléctrico. Pero mi intención es hacerla una SEP, transformar ese chip del servidor público y que tenga esa pasión por la regulación y por la fiscalización. Y estoy segura de que con esta nueva concesión vamos a hacer un contrato que el panameño se merezca. O sea, un contrato que el panameño se sienta, como tú mismo me lo preguntas, con esa garantía de que va a recibir un buen servicio. Digo, sabemos que hay situaciones, como hace 2 días que hubo una tormenta eléctrica y se va la luz, pero por un tema pues muy puntual. Pero mi idea es eso, es robustecer este contrato en específico y también trabajar de una manera armónica, de una manera eficiente, una ASEP más moderna. Lo que quiero es modernizar nuestra institución para que la fiscalización sea mucho mejor. Volviendo a la pregunta inicial, licenciada, ¿en qué etapa nos encontramos y cuándo tendríamos listo la definición de qué empresa se va a encargar de hacer esa consultoría? Bueno, en estos momentos está, como se dice, colgado en la página de compras. Vamos a hacer un periodo de homologación, de preguntas y respuestas, y después de ahí veremos si en efecto hay algún participante o un consorcio o varios participantes que quieran entonces presentar propuestas. Tomando en cuenta, y la lógica me indica, tomando en cuenta lo que usted ha planteado, que la ley no impide que las actuales empresas que han ido modificando la prestación del servicio ante las quejas a las que tienen derecho los clientes y que han llegado a la SEP, ellas puedan participar, hipotéticamente hablando, si ellas logran calificar. ¿Alguien lo puede impugnar? Un usuario cualquiera y decir, pero ¿por qué vamos con la misma empresa si al final yo no estuve satisfecho con el servicio que nos prestaron, aunque hayan llegado a mejorar con la ley actual? ¿Meses? ¿Con la ley actual? No. Porque es que la ley le permite que puedan participar. Entonces, digo, ojo, cualquier panameño puede interponer cualquier tipo de recurso, demanda, impugnaciones y sabrá entonces la institución que la acoge si la admite, ¿no? Pero como está la ley Castalia, no puedo coartarle el derecho de participar. Y la pregunta cajonera, y la que sé que muchos en casa se están haciendo, ¿y va a ser más barata? ¿Qué garantiza que al final... ¿La energía? La energía. Bueno, mira, la energía no tiene... La licitación del 51% que se da en el 27-28... No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El tema de la tarifa eléctrica es otro tema y es importante, Castalia, te lo voy a decir de repente para crear un poquito de docencia. Nuestra factura está dividida en 3. El 70% de la facturación no es distribución, es generación. O sea, ellos son los que al final
marcan precio. Luego viene en un 25% la distribución y el resto entonces en transmisión. Entonces, es para que estemos claros de que el tema está en la generación, y para nosotros poder lograr que esa tarifa baje como regulador y en conjunto con la Secretaría Nacional de Energía y ETESA, que en este caso es el gestor de las licitaciones, la idea que tenemos es poder realizar licitaciones a tiempo, transparente, con precios competitivos, para que entonces las generadoras oferten un mejor precio y la distribuidora pueda vender a un precio mucho más bajo. Ahí está el tema, pero no tiene nada que ver con la licitación. Espero que en casa les quede claro, porque cuando empezamos a hablar de este proceso de licitación, todo el mundo piensa que viene un proceso para que la energía nos cueste menos. Licenciada, mensaje final de este proceso que inician. Que confíen, que yo sé que es un poco complicado, yo sé que a veces es difícil, y siempre lo digo, que confíen un poco en el regulador, que estamos trabajando para los panameños. Yo siempre digo que el cliente final es el eslabón más débil de todo lo que acabo de mencionar, desde los generadores, de la empresa de transmisión y la empresa de distribución, y nosotros estamos por ellos. Nosotros tenemos que trabajar para ellos y por ellos, y aquí estamos. Entonces, como digo, yo siempre digo, ACEP más cerca de ti. Le agradezco muchísimo, Selma Rodríguez, administradora de la ACEP, esta mañana con nosotros. Vamos a la pausa, pero al regresar compartimos la caricatura de Hilde y, por supuesto, nuestras conclusiones. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en Radar, y como ya es costumbre, vamos a compartir de inmediato la caricatura de Hilde. Ella se inspira en cualquiera de los tres bloques. Yo nunca sé de antemano con qué viene Hilde, pero se ha inspirado en el primer bloque que hemos debatido aquí en Radar. Aparece alguien que se parece a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, allí en la balanza de la justicia, y tiene un documento en la mano que dice jubilaciones, aumentos especiales, y en la otra parte de la balanza dice desconexión con la situación económica actual en el país. Es por eso que hicimos el programa de la manera que lo hicimos. Empezamos a hablar de esta polémica, pero también abordamos el tema de la pobreza y dónde nos encontramos, porque son los dos grandes contrastes que tenemos en este país, y valía la pena analizarlos. Gracias, Hilde, por la caricatura. Comparto nuestras conclusiones. La polémica surgida por la creación de un fondo de compensación por retiro para magistrados y jueces del órgano judicial no ha terminado. El anuncio de suspensión temporal de la medida para los 9 magistrados de la Corte Suprema no ha sido suficiente para aplacar las voces que rechazan los fueros y privilegios y el conflicto de intereses, porque ante las demandas que siguen su curso, ellos serán juez y parte. Este episodio abre otro debate, la necesidad de una ley general de sueldos que respete los años de carrera no solo en el órgano judicial, sino en otros engranajes del servicio público. Por otro lado, la gran pregunta, ¿quién evalúa no solo al sistema de justicia, sino también al desempeño de los magistrados del Pleno? En este radar también debatimos sobre las políticas públicas creadas para reducir la pobreza. Es una encrucijada porque aunque se invierten 150 millones al año en unos 4 programas de ayuda social, unos 190,000 son beneficiados y cada vez son más los panameños que piden estos beneficios. Queda claro que la pobreza y la pobreza extrema no disminuirán si no hay un acompañamiento real y no se garantiza la generación de empleos y la presencia real del Estado. Terminamos con la gran expectativa que genera la futura licitación de las acciones de las empresas distribuidoras de energía en medio del descontento de la población por el alto costo del servicio eléctrico y la cuestionada calidad de los servicios. Para esta etapa que se avecina y con la mala experiencia del presente, el gobierno debe garantizar entidades robustas en su rol fiscalizador para garantizar a los panameños un servicio accesible y de calidad. Hasta aquí nuestras conclusiones y también nuestro programa. Como siempre, gracias por acompañarme este domingo y nos vemos en el próximo Radar.